Para impartir la conferencia del día de hoy, nos hace el honor de impartir, afrontando la muerte de una mascota, la licenciada Catalina Giraldo Agudelo. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en logoterapia, así como un diplomado en logoterapia. También tiene un diplomado logoterapéutico en niños y adolescentes. Tiene el diplomado en tanatología y el curso de apoyo y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es certificada en suicidología y también es desde hace muchos años docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le voy a ceder el micrófono y pantalla y a su vez agradecerle a la licenciada Catalina por impartir esta conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos que se encuentran en este día, hoy viernes en la tarde. Les agradezco que estén aquí presentes para escuchar cómo afrontar la pérdida o la muerte de una mascota. Un tema que rara vez lo escuchamos, que sabemos poco, que no sabemos ni siquiera cómo afrontar la muerte de una mascota. Y hoy vamos a aprender, y quédense con lo más significativo, de cómo es este duelo que se siente o que siente la persona al tener esta pérdida, que también es una pérdida muy importante, porque se está perdiendo, como digo yo, a un amigo, porque sea quien sea la mascota, se está perdiendo esa persona, como lo digo yo, porque terminan siendo esta mascota casi como otra relación más. Antes que nada, antes de empezar a hablar sobre el duelo, quiero hablar un poco de las mascotas. El día de hoy, para los que no saben, es 4 de octubre. Hoy se celebra el Día de los Animales. Esto se proclamó en 1929. La Organización Protectora de Animales proclamó el 4 de octubre el Día Mundial de los Animales. Es generar conciencia a las personas para respetar los derechos de los animales, porque los animales tienen derechos y hacen parte de esta existencia y de este mundo. Se ha peleado mucho y muchas instituciones han peleado por el reconocimiento de los animales, de las mascotas, que se traten bien. Entonces, hoy justamente en esta conferencia dije, ¿qué más que honrar el día de hoy la existencia de la mascota o honrar también la muerte de la mascota? Porque tal vez muchos de los que están aquí presentes escuchándome han tenido una pérdida importante en sus vidas de la mascota que los estaba acompañando. Entonces, quédense con esto el día de hoy, de que vamos a aprender a cómo vamos a poder, para los que no saben, honrar ese ser que estuvo con nosotros a un lado por un tiempo. Bueno, me gusta empezar esta conferencia hablando de esta frase que puse acá, que dice, el duelo, cada quien lo vive de diferentes maneras. Y cada quien lo vive intensamente. A veces es difícil explicar lo que estamos sintiendo
por esa pérdida tan importante. Y más adelante, cuando entre de lleno a cómo se afronta esta pérdida, van a escuchar qué síntomas y signos hay en la persona a raíz de esta pérdida. Entonces yo les digo, el duelo cada uno lo vive de diferentes maneras, solo lo vives tú intensamente. No trates de que las personas te entiendan. Mientras lo vivas tú y tú lo entiendas, lo sentirás en lo más profundo de tu corazón para continuar en tu vida. Y esta frase es súper importante que les estoy diciendo porque las personas a nuestro alrededor muchas veces minimizan esta pérdida porque el que se murió fue una mascota. Y entonces las mismas personas de nuestro alrededor muchas veces no comprenden por qué uno está en este dolor de la pérdida de la mascota si solamente era un animal, y minimizan nuestro dolor. Y yo les diría que la salida más fácil para ellos es decirles, consíguete otra mascota, adopta otra. Pues, es más fácil, porque así evitamos el no sufrir. Y yo les diría que hagan caso omiso a estas personas, porque en realidad si estas personas no están comprendiendo bien mi sentir y lo que para mí significaba, mejor trabajo yo mi propio duelo y me junto tal vez con personas que o comprendan lo que me está pasando, que es una pérdida, o obviamente que hayan vivido las experiencias de también otras pérdidas, para que me pueda llegar a entender, tal vez comprendida y escuchada, porque no todos tienen la misma empatía con los animales. Bueno, entonces, ¿qué es una mascota? Una mascota es un animal de compañía que tiene una sensibilidad altísima. Son animales que tienen instintos, que tienen sentidos, que tienen emociones, que pueden transmitir su sentir a las otras personas. Los animales son seres espirituales, sanadores para las personas. Solo buscan dar amor y recibir amor. Se vienen convirtiendo en esos seres de luz, como digo yo, porque es el animal fiel, leal, protector de nosotros los seres humanos. Es un animal que se convierte en un integrante más de ese círculo familiar que está ahí. Es un animal que se da cuenta cuando le damos amor, que no espera tampoco nada a cambio. Él siempre está ahí paciente para ese ser humano que a veces está enojado, que a veces está triste, que a veces ni le pone cuidado, que se va a trabajar y ni siquiera se despidió. Pero esas mascotas, sea la mascota que sea, un perro, un gato, una tortuga, un pato, un loro, la mascota que tengamos, ellos identifican
¿quiénes son las personas que los cuidan, los protegen, los acompañan? A través de la historia, si nos vamos a la historia atrás, los animales vienen siendo una compañía importante para el hombre, porque en los animales el hombre los ha tomado como ayudantes de los trabajos, cuidadores de los hogares, rescatadores de personas que están en peligro, y hasta están ahí ayudando a personas que tienen discapacidades, tanto físicas como emocionales. Hay animales como los caballos, como los delfines, como los perros, que ayudan a enfermedades específicas en las personas, porque tienen una vibración más alta que el ser humano, y al interactuar con él, lo ayuda en su parte emocional. Entonces, el animal genera este contacto humano y cariñoso en las personas. Ahora bien, hasta a veces los animales ayudan muchas veces como terapeutas, porque ayudan también a la ansiedad de las personas, a la depresión de las personas, a la soledad de las personas, convirtiéndose en una compañía muy importante. Por eso yo diría aquí no podemos minimizar, porque a veces, ¿qué pasa aquí? Que dicen, es que se murió el perro de la casa, el perro de compañía de mi mamá, y mi mamá está sufriendo, pero es el perro. Y las personas no logran identificar muchas veces que ese perro, por más perro, si lo quieren llamar así, era la compañía ideal de esa persona porque estaba sola. Era un integrante más. Y esto es muy importante. Ahora bien, los animales tienen el mismo ciclo que nosotros los humanos. Lo que pasa es que muchos animales, depende del animal, lo registran de diferentes maneras, dependiendo de los años. Pero el animal igual nace, crece, se desarrolla, aprende y también tiene un tiempo determinado porque muere. Y puede morir de una manera natural porque llegó a la vejez. Pero algo muy importante aquí, también puede morir porque nosotros como seres humanos tenemos que tomar una decisión muy importante, porque tal vez ese animalito que ha sido acompañante está enfermo y tal vez ese diagnóstico en la enfermedad lo está haciendo sufrir. Y entonces, cuando uno lo lleva al doctor, el doctor mismo le dice, está sufriendo mucho. Entonces, tal vez vamos a tener que hacerle la eutanasia. Y eso es una gran responsabilidad como nosotros, los seres humanos,
tomar esa decisión. Pero así, como es un animal que está sufriendo, también tiene derecho a tener una muerte digna. Es una decisión muy difícil nosotros como seres humanos porque nos da temor, porque nos sentimos culpables ante esa responsabilidad. Pero muchas veces tenemos que aprender a raíz de esto, dejarlos ir con amor. Y aprender también que de esta pérdida, que va a costar mucho trabajo, puedo dejar de ir a mi animal, a mi mascota querida. Y esto es importante porque yo les diría aquí a ustedes si ese fuera el caso, importantísimo aprender a despedirnos de ese ser querido, de ese ser amado, y explicarle a ese animalito que tanto queremos, a esa mascota de amor, qué le va a ocurrir y qué está ocurriendo, porque ustedes que están aquí presentes y si tienen mascotas, todos sabemos aquí que los animalitos nos comprenden. Y aunque no hablemos el mismo lenguaje, porque los animalitos no tienen estas palabras para expresar su sentir, lo expresan de otras maneras. Y nos damos cuenta cómo se está sintiendo ese ser que está con nosotros. Entonces aquí es importante también poder acompañar a mi ser querido a este proceso que voy a tener que decidir para que no sufra tanto. Ahora bien, pueden haber otras situaciones en las mascotas, como pérdidas, que se perdió el animalito, que se robaron a mi mascota. Y esto también viene generando una pérdida complicada. ¿Por qué? Porque no sé qué le pasó a mi animalito que tanto quería, a esa persona especial que tanto quería. Ahora bien, al tener cada uno de nosotros como parte de nuestro hogar esa mascota, hay muchos beneficios dentro de los hogares, como aprendemos a tener el sentido de la responsabilidad, porque a nuestro mando está el cuidado de esa mascota, de que coma, de que tenga bienestar en la salud, de que salga y haga sus necesidades. Es una responsabilidad enorme, como cualquier otra persona que está en nuestra casa. Hace que nos desarrollemos más nosotros los seres humanos, más esta sensibilidad y emociones, porque muchas veces en los seres humanos que no podemos expresar emociones, porque no nos han enseñado, al estar con este animalito a mi lado, con esta mascota que tanto quiero, expreso mejor mis emociones, porque las dejo salir, porque al expresarlas con él, él no me va a juzgar, porque él no me va a decir que estoy haciendo mal, porque él no se va a burlar de mí. Al contrario, va a estar ahí presente enfrente de mí. Genera compasión y amor, genera bienestar físico, emocional y espiritual.
alivia el estrés, porque no hay nada más que nos alegre que cuando lleguemos a casa esté presente esa mascota para alegrarme el día, porque tal vez estoy solo, porque me fue muy mal en el trabajo o en ese día en la rutina que hago. Entonces, esa mascota genera bienestar en mí, saca lo mejor de mí. Es más, yo les diría que hasta cuando yo llego molesta, triste, enojada, ahí va a estar esa mascota alegrándome el día, moviendo, por ejemplo, si es un perro, la colita, si es un gato acompañándome, buscándome de ya llegó. Entonces, hasta el mismo animal, el mismo mascota, sea quien sea, está acompañándome en mi sentir, porque ellos también se dan cuenta de cómo está uno en ese momento. Hay muchas causas de muerte o de esa pérdida, como ya les decía, la vejez, la enfermedad, un accidente, una desaparición. Sea la causa que sea, el impacto es muy fuerte. ¿Cómo se vive este duelo? Pues se vive muy parecido a una pérdida de un ser querido. Para los que digan, no logro tal vez comprender esto, yo les diría, se siente igual la pérdida, porque se generó un vínculo afectivo con esa mascota. Entonces el duelo viene siendo igual. Voy a pasar por las mismas fases que se viven en una pérdida. Para los que no saben cuáles son esas fases, bueno, se va a vivir una negación, porque al principio de protección, mi cerebro como mecanismo de defensa va a decir, no, esto no puede ser verdad, no, él está acá. Entonces se va a vivir como una negación. Tal vez después me enoje mucho, me enoje con la vida, me enoje porque tal vez tuve que, como dicen, hacerle la eutanasia a mi perro, hacerle la muerte asistida, porque estaba sufriendo mucho. Estoy enojada con el doctor, con la vida, con la decisión que tomé. Voy a entrar en una tal vez negociación, porque entonces así como me enojé, también empiezo a decir, está bien, voy a negociar con esta creencia que yo tenga en mi vida, ya sea con Dios, ya sea con el universo, ya sea con la vida misma, hasta llegar a la aceptación. Puede que entre en una tristeza muy profunda. Y acuérdense, hay que tocar con la tristeza, hay que tocar con el dolor para que yo pueda procesar esta pérdida. Si yo no puedo procesar con ese dolor, me va a ser muy difícil aceptar la pérdida de mi mascota.
Entonces tengo que tocar con esa tristeza y se vale. Tengo que dejar tocar esa profunda tristeza para decir, este amigo fiel que estuvo conmigo en mis momentos de fiesta, tristeza, soledad, mis cumpleaños, lo extraño mucho, pero tengo que tocar con esa tristeza, porque aprendemos como seres humanos a vivir la ausencia de ese ser querido. Aquí no es, como dicen otros, superar, no, porque uno no supera. Es aprender a resignificar ese dolor de su ausencia para que pueda continuar y aceptar que esa mascota ya no está a mi lado. Las mascotas no son reemplazables. No, son seres únicos, donde yo tengo que aprender a vivir esa pérdida, porque ese animalito, llámese Toby, llámese Max, llámese Lala, ese animalito era único y como él no va a haber otro. Puede llegar otro más adelante, claro, pero es otro. Porque si yo traigo otra mascota a suplirlo, primero que nada no voy a vivir mi duelo como tal. Y voy a hacer con este animalito que sea lo que mi otro perrito, si fuera el caso, era. Y no podemos sustituir al pobre perro nuevo con la muerte del otro. Por eso es importantísimo aquí vivir ese proceso de duelo como lo tengamos que vivir, para que después, cuando yo me sienta capaz, si quiero tener otra mascota, la pueda tener. Esto que les estoy diciendo es súper importante, porque ¿qué hacemos los seres humanos? Evadimos. No queremos sentir, porque es mejor no sentir el sufrimiento y más bien traigo a otro mascota como parte de, me va a distraer, voy a convivir con él. Y entonces creemos que aquí nada ha pasado cuando realmente sí ha pasado cosas. Porque tuvimos una pérdida de nuestro ser querido. Y esto se los digo porque, por ejemplo, con los niños, a veces creemos que los niños no entienden y que no saben de la muerte y el concepto claro de la muerte. Y yo les voy a decir una cosa, los niños tienen clarísimo qué es la muerte. Tienen todavía esa inocencia, no tantas creencias limitantes que nosotros tenemos los grandes, sino que saben perfecto lo que pasa alrededor y lo que es la muerte. Dependiendo de las edades, pero saben qué es. Entonces, si mi hijo perdió la mascota que estaba en nuestro hogar, mi hijo le tengo que hablar con la verdad de lo que está pasando, de que se murió la mascota, de qué le pasó a la mascota, porque muchas veces nosotros, para que el niño no sufra, también decimos cosas como, ay no, está enfermo, entonces está en el veterinario, no, está en casa de la abuela, no,
y empezamos a inventarle historias al niño que no son ciertas. Ahora, hay otras cosas más fuertes. Hay personas que dicen desapareció, prefieren. Y aquí lo que están produciendo en él es que el niño diga me abandonó. Porque el niño cuando se muere un ser querido se siente abandonado. Entonces acá yo les diría tenemos que hablar con la verdad, porque así como uno está afectado de esa ausencia de la mascota, el niño también. Y el niño tiene muy claro, tal vez, lo que estaba pasando alrededor. Y el niño tiene claro en esta intuición de mi papá o mi mamá o mi hermano están tristes. Algo está pasando en el hogar. Entonces yo les diría aquí que cuando hay una pérdida de una mascota, tenemos que aprender a que se vive igual que la muerte de cualquier otro miembro de la familia. Y se va a sentir la misma tristeza y dolor. Y dependiendo, como digo yo en mis clases, del vínculo afectivo que se haga con la mascota. Si es muy cercano, si es el que me acompaña a todas partes. Entonces, con más razón, tengo que dejar vivir estos sentimientos que estoy sintiendo. ¿Qué síntomas puedo sentir a raíz de la muerte de mi mascota, perro, gato, pato? ¿Qué síntomas físicos? Puedo sentirme que no duermo bien, que no como bien, que me distraigo fácilmente, que no logro concentrarme, que tal vez me duele la cabeza porque estoy en este pensamiento rumiante de me hace falta, extraño a mi mascota. Psicológicos, que estoy triste, que a veces estoy irritable, que estoy enojado, que a veces tengo revuelta mis emociones, que a veces ya no tolero a las personas de mi alrededor, que peleo con las personas de mi alrededor, que tengo este pensamiento rumiante que no me deja tranquilo. Y a veces espiritualmente me siento desmotivado, ya nada me motiva, ya lo que me motivaba ya no me motiva tanto. ¿Por qué? Porque acuérdense que la pérdida de cualquier ser querido viene a cambiar y a mover muchas cosas. Y esto es importante porque si yo me doy cuenta qué me está pasando a mí físicamente, psicológicamente o espiritualmente, puedo buscar redes de apoyo como amigos que han vivido lo mismo, como familiares que no me van a juzgar, tal vez hasta terapeutas, porque tal vez no estoy pudiendo salir de acá. En las funerarias de mascotas que hay tanatólogos que pueden ayudar en este proceso de duelo. Y esto es importante porque muchos de nosotros a veces podemos salir, pero otros no. Y aquí es importante y la invitación es que nos miremos cada uno de nosotros
y digamos cómo me encuentro hoy, cómo estoy hoy, o qué puedo hacer yo si tengo ahorita una mascota en mi casa, qué puedo hacer con la mascota, cómo puedo ayudar a mi amigo o a mi familiar que ha perdido esta mascota, o cómo puedo yo procesar todo esto que estoy viviendo y que voy comprendiendo poco a poco, porque tal vez estoy aquí presente porque estoy viviendo esta pérdida de mi mascota y nadie me escucha. Y nadie sabe mi sentir, porque también hacemos muchas veces nosotros los seres humanos que para no preocupar al otro o porque el otro no me va a entender porque se murió mi perro o mi gato o mi hámster o mi pato o mi tortuga, entonces prefiero no hablar y no decir nada. Y yo les diría aquí es importante que saquen todo este sentir para que si yo no reprimo mis emociones, el cuerpo no haga estragos conmigo. Porque les voy a decir una cosa, si ustedes guardan este dolor y lo reprimen, su mismo cuerpo, al no poderlo expresar, somatiza. Y entonces el mismo cuerpo empieza a tener afectaciones y lo saca. ¿Cómo lo saca? Puede ser con problemas digestivos, puede ser con dermatitis, puede ser con dolores de cabeza, dolores de pecho, porque el cuerpo empieza a expresar lo que uno no ha podido hacer. Entonces yo les diría aquí, importantísimo sacarlo. Es decir, en estas fases de este duelo hay que dejar sentir las emociones. Estoy enojado, estoy muy triste, tengo miedo. Puedo, importante, reconstruir lo vivido con mi mascota. ¿Qué sugiero yo muchas veces cuando estoy en esta pérdida? Si no lo puedo expresar bien al otro, porque el otro me va a criticar, entonces, ¿qué hacer? ¿Puedo escribir una carta? ¿Puedo escribir diciéndole a mi mascota lo mucho que la extraño? ¿Puedo hacer un dibujo? ¿Puedo hacer un altar? ¿Puedo hablarle a mi mascota? Porque muchos a veces me dicen a mí, oye, estoy muy loco si le hablo a mi mascota, ¿estoy loco? ¿Estoy alucinando? Y yo digo, al contrario, si necesitas hablarle a tu animalito para que tú te sientas bien y puedas procesar tu sentir, se vale. Porque aquí lo importante es la conexión que necesitamos los seres humanos con esa pérdida tan grande que hemos tenido. Entonces yo puedo conectarme con él y sentirme acompañado. Eso es una manera de irme despidiendo de él. Ahora, y luego resignificar ese recuerdo de la mascota. ¿Cómo lo puedo resignificar? Puedo hacer un álbum de fotos, puedo poner fotos, digamos, en mi buró, ahí cerca de mi cama, para recordarlo. Y puedo hacer muchas maneras para
resignificar su partida. Ahora bien, ¿qué más puedo hacer con sus cosas? Yo les diría a ustedes en el tiempo que lo quieran hacer, no se apresuren, porque muchos me preguntan, ¿y cuánto tiempo tengo que deshacerme de sus cosas? Entonces yo les diría tómense el tiempo que se tengan que tomar, siempre y cuando eso no se vuelva algo muy largo. Entonces, hay muchas instituciones de animales que requieren también de que ustedes dejen la comida, que dejen los collares, muchas cosas que utilizaban el perro. Esa es una manera pueden también de resignificar y decir, bueno, esto va a ser para otros animales que están siendo adoptados y cuidados en instituciones, porque muchos animales requieren también de cuidados porque los dejan abandonados en la calle, porque hay muchas necesidades en los animales que el ser humano le falta un poco de empatía. Entonces, ¿qué pueden hacer con las cosas de su ser querido? También donarlo. Y quedarse ustedes con algo significativo de su perro, como en ese recuerdo de que estuvo presente con ustedes el tiempo que tuvo que estar. Importante, sé que es una situación muy difícil como dar la noticia, sea quien sea la persona a la que le tengo que dar la noticia. Yo les diría que tenemos que escoger un lugar seguro y tranquilo para dar la noticia. Aquí lo importante es cómo voy a dar la noticia. A veces no nos gusta dar noticias malas, difíciles, yo diría más bien, no malas. Pero tenemos que aprender a tocar con ese sufrimiento para poder decirle al otro, esto fue lo que pasó. Y vamos a vivir juntos esta pérdida, porque yo también estoy triste. O vamos a vivir juntos todo esto que tengamos que vivir a raíz de la pérdida de esta mascota. Importantísimo. Podemos ser claros, breves, cuidadosos y cariñosos ante esa persona que tengamos que decirle lo que se está viviendo y qué está pasando. Sin necesidad de inventar, sin necesidad de decirle a la persona historias que no son reales, porque yo les voy a decir una cosa, tarde o temprano la verdad se sabe por comentarios familiares, tarde o temprano se termina sabiendo la verdad. Entonces tratemos de ser claros, coherentes, en decirle a esa persona lo que realmente está pasando. No tengamos miedo, porque de ahí podemos aprender muchas cosas. Aquí les puse manifestaciones que se viven las personas cuando viven un duelo, que refieren estas síntomas que ocurren, sentirse solos, sentir angustia, sentir celos porque hay otros animalitos que están con sus dueños. Podemos tener conductas irritantes. Algo importantísimo que pasa, tener sensaciones que el perro sigue en casa o va a regresar. Esto es normal. No se están volviendo locos,
no están teniendo alucinaciones, son sensaciones que le ocurre al ser humano por esta misma, muchas veces negación, dolor. Entonces, esto de tener sensaciones que el perro sigue en casa o va a regresar, es normal. Yo les diría déjense sentir como están sintiéndose. Y si ya no están siendo funcionales en la cotidianidad, importantísimo en buscar ayuda. Importantísimo. ¿Por qué? Porque esto puede empezar a traer afectaciones en su rutina y va a ser peor. Importante. Si alguien pregunta a alguno de sus hijos, un niño o un ser de nuestro hogar pregunta, ¿y a dónde se van los perros cuando se mueren o los animales cuando se mueren? Siempre se preguntan las personas esto. Si me lo pregunto yo o nos lo preguntamos cuando una persona, un ser querido no está, pues más con las mascotas. Y dependerá mucho de la creencia de cada quien y dependerá mucho de la cultura en la que vivimos y dependerá mucho de lo que nos han dicho en casa y de las religiones, depende de muchas cosas. Aquí lo importante es decir, porque el animalito, la mascota, es un ser vivo, un ser de energía, de mucha vibración, que se transforma y trasciende. Y aquí es importantísimo saber que, dependiendo de mi creencia, yo le puedo decir al otro ser qué creo yo que pasa con esta mascota, porque es un ser de sabiduría, de luz, que trasciende. No es ahí un objeto que murió y ya se acabó. No, trasciende. Entonces es importante que ustedes, así como tienen este concepto cada uno de nosotros de qué es la muerte y qué pasa o qué creo yo que pasa con esta persona que fallece, yo también puedo hacer lo mismo con mi mascota. No inventemos cosas como se convirtió en mariposa, se fue a un mundo más bonito, sino entre mejor hablemos con la verdad, mucho mejor. Es más honesto decirle a otra persona, no sé, no tengo ni idea, pero yo creo en esto. Eso es más coherente que inventar historias que no nos van a servir. Ya para ir cerrando en esta conferencia, yo les diría a ustedes, importantísimo, hagan rituales. Tenemos que aprender a cerrar ciclos con todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Cerrar ciclos, y a lo que me refiero yo es cerrar ciclos de etapas, cerrar ciclos de tal vez esta etapa que terminé en mi vida, en mi trabajo, cerrar ciclos porque me voy a mudar, porque se acabó mi relación con mi amiga y ya no la voy a volver a ver, porque el ser querido se murió o porque mi mascota ya no está. Esto es importante hacer rituales porque necesito cerrar este ciclo de agradecimiento, porque así como los animales son agradecidos con nosotros, porque tal vez los adoptamos, los rescatamos, los cuidamos, porque los animales sienten y saben quién es
la persona que los cuida y los quiere. Entonces, así como los animales nos agradecen a nosotros por esta protección que les damos, nosotros también podemos agradecerles con un ritual, un cierre, cremándolos, poniéndolos en un altar. No pasa nada si las cenizas están por un tiempo en el altar, en la casa, mientras sabemos qué hacer. Hay muchas funerarias de mascotas que hacen también todo el entierro del animalito. Si no quieren llegar hasta allá por cuestiones económicas, de tiempo, tal vez haciendo sembrando un árbol y poniendo sus cenizas en el jardín, en un parque, háganlo, porque es importante podernos desapegar y decirles adiós y hasta pronto para volvernos a reunir. Me dio gusto con ustedes compartir el día de hoy. Espero que se lleven grandes aprendizajes y quédense con esta parte de reflexión de honrar a cada uno de los animales que han estado con nosotros o a los que siguen acá llenándonos de alegría y que nos están acompañando. Cuídense mucho y bonita noche.